buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y este lunes nos es muy grato saludar a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Y pues en aras del tiempo, ¿qué te parece si comenzamos inmediatamente con esta noticia que la verdad a mí sí, pues sí me dejó un poco ahí pasmada, donde la nueva constitución de Chile no logra en una votación mayoritaria y versus la constitución que implementó Pinochet. Luego entonces se queda una constitución emitida por una dictadura militar eh, con tal de rechazar lo que la nueva constitución chilena proponía y que pues obviamente tenía que ver con cuestiones muy bioéticas, como es la cuestión del derecho al aborto, la eutanasia, los derechos de personas homosexuales, entre ellos el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. O sea, muchos de los fenómenos que nos han ocupado durante estos últimos años, pues en Chile le dicen no, un no, no tan rotundo, pero por el momento es no, y a cambio prefieren que quede una constitución pues emitida por un dictador. Pepe. Aquí yo creo que es bien importante pues analizar las causas por las cuales este país, su población en una inmensa mayoría, de hecho se habla casi de arriba del 70% que estuvo en contra de cambiar la constitución actual. Claro, hay cifras diferentes, pero los temas nodales que acabas de tocar pues son temas que llaman mucho la atención, sobre todo en una Latinoamérica donde se ha intentado trabajar profundamente en el cambio, en la concepción, en la comprensión de estos fenómenos. Adicionalmente, yo agregaría otros dos que también venían propuestos y que se me hace pues increíble que no se haya votado, que era la cuestión, por supuesto, los temas de paridad de género, la cuestión ecológica, que era una parte muy central en la nueva propuesta de la nueva constitución chilena, pero también una acentuación muy profunda en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Si sumas todo esto, pues nos va a dar como resultado pues una falta, como decir, de concientización de lo que implica estos temas, sobre todo porque cuando pareciera ser que la mayoría de los países en Latinoamérica, claro, con sus excepciones, ahí tenemos por ejemplo el caso de Brasil, pero en el caso mexicano, que se ha acentuado mucho la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, la cuestión ecológica, la cuestión de los reconocimientos de los países indígenas, pues creo que esto da un gran revés. No estoy muy seguro, y aquí no me atrevería mucho a opinar, si le están apostando a la constitución de Pinochet y todo lo que ello implica, o si hubo otros factores de temor, el status quo, por ejemplo, ¿no? Que siempre salta cuando se intenta realizar este tipo de cambios, porque una buena parte, y esto también hay que señalarlo, de los votos que estuvieron en contra, o una buena parte, no solamente provinieron de una parte de la derecha, sino incluso de la parte denominada como centro izquierda. Entonces, también así como que la frontera entre las posiciones políticas se diluyen. Sin lugar a dudas, estos temas yo creo que para el actual gobierno en Chile deberán de ser retomados y deberán de ser propuestos. No sé, doctora Netza. Pues mira, para empezar, ¿quién armó la nueva constitución? O sea, lo que iba a ser la nueva constitución. Evidentemente debió haber sido gente, pues que está, yo diría, hasta más actualizada, está en lo que está el mundo. Y de algún sector parlamentario debió haber surgido. Y ahí pues no me quedó otra más que laicos, izquierdistas, etcétera. Obvio no los conservadores, pero
Aquí el punto es la población, o sea, el pueblo chileno, que ve la importancia de la educación en materia ética, porque cuando un pueblo prefiere quedarse con algo que le causó tanto daño, con un periodo de su historia que fue por demás dramático y a todas luces, digo, no existe una dictadura ética, y que ahorita prefiera eso, prefiera incluso de alguna forma reafirmar en el psique colectivo a un dictador, independientemente de que siga vivo o no, y todo su legado, pues ahí es donde también vemos, Pepe, esta cuestión que hemos insistido y estamos insistiendo, y aquí está nuestro granito de arena para estar fortaleciendo a Lethos, estar con un incentivo ético una y otra vez, porque cuando no sucede eso, cuando no estás ahí dándole y dándole a la cuestión ética, tu red geviana, la flexibilidad, al sentido crítico, pues vienen estos momentos de auténtico quiebre histórico y la sociedad no lo alcanza a ver. Al contrario, lo ve con prejuicio, o sea, el cambio lo ve con prejuicio, no logra ver que eso también es un avance en materia de derechos a todos los niveles, y prefiere lo arcaico, el autoritarismo, lo no ético, por, te digo, miedo, prejuicio. El prejuicio al final de cuentas es miedo, y condena incluso a pueblos indígenas, que se tiene una deuda histórica con estos pueblos que ya tienen intereses sobre los intereses. O sea, prefieren la no reivindicación incluso de los pueblos indígenas a pues apostarle al cambio. ¿Y por qué pasa eso? Pues igual, porque se adolece de una educación ética en toda una sociedad que justo impide estos saltos cuánticos éticos, y pues ahí está. Chile, pues creo que tendrá que esperar un poco más, pero ahí está la importancia, Pepe, de siempre estarnos educando y siempre estar reforzando el sentido ético de todos. Pasando a otra noticia, Pepe, pues hablando también del sentido ético y la educación de toda una sociedad en estos términos, está esta situación en Irán, que explota una bomba social que explota y que está ahorita en plena explosión, y que el detonante fue el asesinato de una mujer que sin mayor situación es asesinada por esta llamada policía moral, que pues es un grupo paramilitarizado que goza de todo el amparo del gobierno, y que se encarga de eso, de vigilar que se cumplan las normas morales de esa sociedad. Y una de ellas es usar el yajib, que le llaman, este velo que tiene que cubrir a las mujeres en toda su extensión, es decir, no se puede ver el cabello. Entonces esta mujer traía el velo, pero como a la mitad, como aquí, entonces se le veía el cabello, y esta policía moral le exige que se lo ponga correctamente, de forma correcta. No lo hace, y pues la golpean hasta que la dejan en coma, y días después muere en un hospital. Y bueno, pues entonces se desata una serie de manifestaciones que ya incluso alcanzó una nota internacional, o un, digamos, incidente internacional, porque una periodista, esta periodista muy afamada, Amanpour, logra una entrevista con el presidente iraní, y este acepta y le pide como condición para la entrevista que se ponga un velo. Evidentemente quisieron
coaccionar ahí la situación para pues mandar el mensaje de que el velo en las mujeres es una obligatoriedad, estén donde estén. Y esta periodista se niega rotundamente a ponerse el velo y el presidente iraní declina la entrevista. Y pues bueno, hay veces que con pocas palabras se dice muchísimo y creo que esta fue una de ellas. Pepe. Sí, aquí la situación es justamente como la perversión del concepto de moral es utilizado justamente por regímenes autoritarios, no sé cómo calificarlos, porque si bien esta mujer sí portaba, hay que decirlo, sí portaba el velo que se les exige, Masha Amini, una mujer de 22 años, su único, podemos decir, problema era que tenía 2 o 3 mechones por fuera del velo, es decir, le costó la vida el hecho de enseñar una parte de su pelo, del pelo que le salía de parte, por un lado de su velo. Y la causa por la cual fue detenida era porque le iban a dar una clase de moral. Es decir, la acusación era no portar bien el velo, la multa era que iba a recibir una clase de moral, de buena conducta. Los familiares, cuando ella es detenida y llevada a la famosa clase, pues de repente se dan cuenta que al cabo de 2 horas, es decir, en un lapso de 2 horas, llega una ambulancia y ella pues ya ha fallecido, muerto, ¿no? Las autoridades dicen que fue por un ataque cardíaco, que porque ella ya tenía algún problema del corazón. Evidentemente esto no es así. Y eso demuestra justamente que el tema de las mujeres, el derecho de las mujeres, la visibilización de la violencia estructural que sufren las mujeres de manera histórica, pues lleva desde feminicidios, en el caso concreto, lamentablemente en nuestra ciudad de Querétaro hace poco un joven asesinó a su novia porque simple y llanamente ella ya no quería seguir con él, lo cual derivó también en un feminicidio. Entonces, esto que parece un escándalo de que una mujer, en el caso de Irán, esté perdiendo la vida porque tiene 2 mechones fuera de su velo, pues también debería de preocuparnos y también nos debe de centrar en qué está ocurriendo con esta violencia estructural, insisto, que también en nuestro país pues, se reflejaba en actos tan brutales como el que una mujer pierda la vida, o bien por no portar el velo, o bien porque pues, simplemente no quiere seguir con una relación de noviazgo. A estas alturas del partido nos encontramos y eso revela justamente la necesidad de reflexionar desde la bioética con esta perspectiva de género y ver que pese a todo lo que se ha dicho y todos los miles de libros y todo el esfuerzo que se ha realizado, pues todavía falta mucho, mucho camino por recorrer. Lamentable esta situación, no solamente, insisto, en Irán, sino que lamentablemente en nuestro país, pues parece ser el pan de cada día, doctora Nelson. Es que hay que ver el fenómeno un poco más de fondo. Finalmente, cuando algo que ostentaba un poder casi absoluto empieza a ver cómo se va fragmentando desde sus cimientos, por supuesto que va a reaccionar. O sea, todo sistema que está construido en la jerarquización autoritaria, pues tarde o temprano se fragmentan esos cimientos y como cualquier edificio que se le fragmenten los cimientos, se empieza a caer. Pues es un concepto que yo no uso mucho, ni siquiera lo tengo en mi léxico, pero es el fenómeno. Y el patriarcado está perdiendo poder, se está fragmentando, y por mil causas. Una de ellas es esta lucha feminista, con la que no me caso mucho, pero otra es este avance educativo en las mujeres, que en mayor o menor medida está logrando que la mujer
poco a poco esté concientizando su valía. Primero su valía por sí sola, por el hecho incluso de solo ser mujer, y esta inercia ya de colocar a la mujer en un términos de equidad e incluso de igualdad con respecto a todo lo no femenino, y que el patriarcado, por supuesto, siempre ha, no precisamente negado, pero sí limitado para su correcta expresión. Resultado, estamos empezando a ver cada vez más sucesos explosivos como los de Irán, donde las mujeres están quemando sus velos en una franca protesta, en una franca rebeldía a este parámetro moral, que por supuesto no tiene ningún sustento, es producto de una interpretación parcial, relativa, unilateral, pues de alguna cuestión religiosa, pero que por mucho pues limita la libre expresión corporal de la mujer. Y conforme el patriarcado se vaya fragmentando más, por supuesto que vamos a ver fenómenos cada vez más explosivos por todo el mundo. Y el punto aquí es no solo entender el porqué de estos fenómenos, sino el cómo fortalecer la lucha, no en términos de salir a violentar tampoco, sino en estos términos de ir estructurando ese psique femenino para que no haya necesidad precisamente de estas manifestaciones violentas que por supuesto provocan una reacción violenta. Y no me estoy refiriendo ahorita a Irán, sino al que tú sales a defender tus derechos y sales a violentar al que está enfrente y pretendes que no te respondan con violencia. Violencia siempre llama a violencia. Sino que esta lucha ahí, en lo íntimo, en tu microcosmos, en ser tú como mujer, en el día a día, en un ser íntegro, con congruencia, con estructura, con fuerza, para simplemente defender, saber defender con fundamento, con fuerza, con carácter, con personalidad, lo que tú eres, te repito, en el día a día. A veces tendrá que ser con firmeza, pero la mayoría de las veces bastará con tu congruencia, con tu integridad. ¿Por qué? Porque como todo imperio, como todo sistema totalitario, como toda situación que ostentó un poder inamovible o parecía inamovible durante tantísimo tiempo, estamos hablando de siglos y siglos y milenios, milenios, de un sistema donde la mujer siempre fue una entidad de segunda categoría, una entidad siempre sometida de muchísimas formas a la prevalencia pues de lo masculino, del hombre, en sentido con género, en sentido de género, y que por supuesto en este momento histórico estamos viendo la fragmentación de ese sistema y cómo se está logrando ganar escalones. Desgraciadamente era imposible pensar en que no iba a haber reacciones violentas. Era imposible. ¿Por qué? Porque tendríamos que apelar a la capacidad de entendimiento, de empatía, de racionalidad del otro. Y evidentemente, pues no lo está viendo, no en todo su amplitud. Y que siempre que algo ostenta poder, difícilmente lo deja en buenos términos, difícilmente. Luego entonces, aquí el punto, Pepe, es que lo que está sucediendo en Irán no es ajeno a nosotros, no es ajeno a las mujeres que están acá. No necesitamos usar un velo y ser asesinadas por un velo, porque ya están las mujeres en México están siendo asesinadas por motivos tan banales como esos, y a veces incluso mucho más banales. Y entonces es una lucha que nos pertenece a todos.
Y de ahí la importancia, otra vez, de estar haciendo estos ejercicios éticos, de estar fortaleciendo al ethos de mil formas para que esas luchas no tengan que ser tan violentas y esos motivos de feminicidios no tengan que ser tan banales y claro, obvio, erradicar precisamente el fenómeno de los feminicidios. La mejor arma es la educación, Pepe, desgraciadamente es la arma que tarda más en cuajar en su justo sentido. Pero precisamente porque tarda más es la importancia de estarlo haciendo ya con toda la fuerza que podamos para eventualmente lograrlo. Pepe. Totalmente de acuerdo. Y mira, en ese mismo tenor, una demostración de lo que puede hacer el patriarcado o esta cultura totalmente falocéntrica del poder, del abuso del poder, de la utilización de la guerra, de la espada, de la invasión, de todo lo que implica justamente una violencia que lamentablemente en la historia de la humanidad ha costado miles y miles y miles de vidas. Hoy tenemos una nueva amenaza y es la amenaza que justamente como parte justamente pareciera ser de esta cultura de la muerte, yo diría, una cultura, por ahí un filósofo, Marcuse, diría de que no nos asombramos del fenómeno de la muerte, pero sí nos escandaliza el fenómeno del amor, ¿no? En este maravilloso texto del Eros y del Tánatos. Y la cultura del Tánatos, que hoy cada vez más lo vemos con mayor normalidad, pues ha llevado incluso a que hoy por hoy nuevamente y lamentablemente todos deberíamos de estar muy muy atentos ante la nueva amenaza de la utilización de armamento nuclear, esta vez durante la guerra que continúa en Ucrania, pues por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Creo que va más allá de una simple amenaza. Estuvimos viendo la semana pasada cómo incluso ante el anuncio de llamar a alrededor de 300,000 reservistas, muchos ciudadanos en varias ciudades en Rusia salieron justamente a protestar. Las detenciones, los golpes no se hicieron esperar y paralelamente aquellos varones con recursos económicos pues empezaron a salir del país. No sé si por ahí tuviste un flujo de vuelos que salían y se agotaban de manera impresionante de gente que comenzaba a salir de Rusia ante una amenaza que hoy pues pareciera ser ya no es un simple discurso, sino que incluso ya hay voces de alarma, de alerta a nivel internacional sobre la factibilidad de que este señor pues en efecto comience a utilizar armas nucleares. El tema aquí, como lo he venido señalando, no solamente es la cuestión de la utilización del arma nuclear, sino nuevamente es la cuestión ética en donde parece ser que es muy normal ver en un puesto de periódicos donde cada día ocurren asesinatos y crímenes y que ya no nos levanta, ya no nos aterroriza, ya no nos atemoriza, ya no nos hace reaccionar y que esta cultura del tánatos pues comienza ahora a perfilarse con una de las armas más agresivas, más mortíferas que han sido utilizadas ya durante el final de la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy por hoy vuelve a ser un tema preocupante a nivel internacional, pero que parece ser fuera de dos o tres voces, no hay así como alguien o algo o un mecanismo internacional como la ONU pudiera ser, que para muchos ya quedó totalmente rebasada, como que ya nadie le hace caso, pero el tema está ahí, el tema está candente, el tema es un tema de preocupación, apenas estábamos saliendo de una pandemia y hoy viene con todo una amenaza nuclear real que afectará, por supuesto, y por estas dimensiones, pues a todo ser vivo, a todo el planeta. Doctora Netza. Grave, Pepe, grave lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, porque pues parecía una situación que se había acotado razonablemente, aunque seguía ahí el conflicto, pero como que
no rebasaba frontera, a pesar de que Europa pues está siendo afectado por la cuestión de abastecimiento de gas. Recordemos que Rusia abastece el 90% de gas a toda Europa, entonces pues estaban ahí ahora sí que con sus tensiones, pero cuando denota esta amenaza nuclear y sobre todo el uso de los reservistas, se empieza a tomar otros tintes, pues ahora sí que de otro color, más negro, porque entonces ya la afectación sería global. Y ahí sí, pues el mundo tiene algo que decir. Efectivamente, las vías diplomáticas en realidad pues están agotadas desde hace mucho. Yo creo que lo que viene es lo que pues siempre ha sucedido para equilibrar las situaciones. Y sucedió en la Segunda Guerra Mundial y ahorita pues yo creo que eso es lo que también va a suceder, y es la alianza entre diversos países para simplemente poder de alguna forma acorralar al que está poniendo en peligro literal al mundo entero. Porque un conflicto nuclear, para empezar, o sea, le daría un golpe gravísimo a toda Europa. Y si toda Europa se ve afectada por una situación así, pues América de alguna forma también se ve afectada, y etcétera, etcétera. Ya ni hablemos cuestiones de ecología, salud y todo lo que tú quieras. Entonces yo creo que China, y que siempre ha sido un aliado de muchas formas de Rusia, es la que va a tener que entrarle al quite junto con Estados Unidos para poder equilibrar la situación. A nadie en este mundo, a ningún país, por más poderoso que sea, le conviene un conflicto nuclear. Es una situación que simplemente se saldría de control. Y por el otro lado, utilizar a tus reservistas, pues es utilizar a una población civil, que una cosa es que el servicio militar sea obligatorio en Rusia, y eso hace que tenga más de 300,000 en reserva para un ejército, y otra cosa es que esa gente de la noche a la mañana deje de ser civil y la conviertas en militar. O sea, eso, en el mejor de los sueños, puede suceder algo, pero algo que abone a tu causa, pero la realidad es que ninguna persona civil que lleva 20 años, 30 años siendo civil, de la noche a la mañana va a agarrar una ametralladora y volverse un militar despiadado siguiendo órdenes a ton ni son. De ahí que en 3 días se agotaran todos los vuelos de Rusia hacia el exterior para simplemente escapar de algo que a todas luces, o sea, ya está fuera también de proporción. Y todo por miedos infundados, muchos de ellos falaces, y esta negación a sentarte a dialogar. O sea, un conflicto, por más fuerte que sea, no está ajeno a la posibilidad de resolverlo por medio de la diplomacia y la negociación. Pero cuando tú te aferras y dices no, pues no solo estás cayendo en este autoritarismo que ya bien mencionaste, sino ahora que ya se sabe más de neuropsicología y neurociencias y cómo funciona el cerebro humano, pues también estás dando una muestra de que tu salud mental no es muy buena al tener ya esta visión de túnel, y donde no ves que el fenómeno es así, y todo fenómeno de esta complejidad siempre es intertransdisciplinar, siempre, o sea, son muchísimos los factores que están de por medio, y no es uno solo, no es una cosa de que solo un factor sea el determinante de ese fenómeno, pero que tú te ciegues, que te pongas con visión de túnel, que te niegues a toda negociación, que empieces ya a querer abrir puertas evidentemente peligrosas hasta para tu propio país, pues ya habla de una salud mental que se está perdiendo,
y que por supuesto pues amerita otro tipo de acciones. Difícil, Pepe, y esto pues otra vez recalca, otra vez. Fíjate que en las tres noticias el punto común acaba aterrizando en lo mismo, la importancia brutal de rescatar ya todos los mecanismos que en otras épocas eran vigentes y eran a flor de piel, que te inculcaba el sentido ético. Más que inculcártelo, te lo reafirmaba. O sea, esta pulsión aristotélica con la que nacemos de esta ética dianoética, pues después se sabe, necesita una alimentación, una educación, una disciplina para poderse manifestar de forma adecuada. Y fíjate cómo los fenómenos que ahorita nos ocupan aterrizan en lo mismo, en la importancia de la educación ética al día a día, en que no se nos erosione la empatía, en estar fortaleciendo todos esos hábitos virtuosos que eventualmente hacen que cuando se tienen este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos, uno sea capaz de reaccionar de forma proactiva o de reaccionar con sentido ético y ser parte de la solución y no del problema. Pepe. Vemos sobre todo de que la ética es el cuidado de la casa, que la moral es el cuidado de la morada, que esta parte no se da de manera intuitiva ni se da por ósmosis, diríamos cuando estábamos en la primaria, sino es parte de un proceso educativo. La ética no es algo con el cual lo captemos por intuición, sino que se requiere de preparación, se requiere de reflexión, se requiere del estudio, se requiere de la reflexión. Y la ética deriva justamente en esto, ¿no? Y para eso el siglo V, como lo has mencionado muy bien, el siglo V antes de Cristo, con Aristóteles, con Sócrates, con Platón, con todos estos filósofos clásicos, lo tenían muy claro y desde antes, ¿no? Desde el propio mundo homérico. Tener ética es que nuestras acciones contribuyan al cuidado de la casa y no al deterioro de nuestra morada, de aquello que nos da cobijo, y hay que decirlo, el único cobijo disponible que tenemos hasta ahorita, pues se llama planeta Tierra. Y este tipo de acciones van justamente al corazón de nuestro hábitat, al corazón de nuestra morada, al núcleo de la moral y de la ética, que es justamente su desmoronamiento o su desprecio. Hoy por hoy se requiere de una reflexión crítica, ética, en todos los niveles, sin lugar a dudas. Doctora Netza. Pues llegó el otoño, mi querido Pepe, Llegó el y otoño. llegó el otoño y confiemos en que solo sea un otoño de estación, un cambio de estación y no el otoño de la humanidad. Así que a darle, la lucha sigue y aunque parezca que no, todos somos artífices de esa lucha. Así que a darle, mi querido Pepe, biocultores, fortalezcamos el ethos, sigamos aquí haciendo nuestro ejercicio. Ahora sí que nosotros a darle y para que en el juicio final tengamos puntos a favor. Lo demás, pues ahora sí que cada quien lo que le corresponda. Confiemos en que las fuerzas mundiales logren equilibrarse y de alguna forma encontremos otro periodo de equilibrio a todas estas amenazas tan graves que nos ciernen en este momento. Pepe, nos despedimos por el día de hoy y pues aquí continuamos en la lucha. Nos despedimos, Pepe, por favor. Nos vemos a la próxima emisión y necesitamos seguir reflexionando sobre estos temas y sobre todo reflexionar sobre la ética. Hasta luego, hasta la próxima emisión. Gracias, doctora Netza. Hasta luego, biocultores. Esto fue Bioethics News. Por favor, aporten a este esfuerzo. Denle like, suscríbanse, compartan y aquí nos vemos en la siguiente. Y recuerden, por el bienestar de todos, de verdad por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias. Buenas noches.